Bueno, pues buenos días a todos. Me imagino que buenos días, que no tengamos que decir buenas tardes, ya que, bueno, esta sesión es muy específica en España. Normalmente tenemos gente de muchas partes del mundo, pero bueno, hasta ahora, al ser en español, supongo que es simplemente gente de España. Tenemos mucha gente de todas partes. Estoy viendo gente de Madrid, de Sevilla, también de aquí de Galicia, de Barcelona, desde Canarias, Cuenca, en fin, y yo también una gran representación de empresas. Así que es bueno ver y es curioso, ¿no?, cómo ha cambiado este tema del hidrógeno verde. Siempre ha habido mucha expectativa, siempre se ha pensado que es el futuro, pero ahora parece también que es el presente, y es que se ha convertido un poco como una competición internacional a ver quién puede sacar pues más valor de esta nueva industria que está ahora mismo en ciernes. Pero bueno, yo desde luego que no soy una especialista en este tema, no vais a escuchar hoy de mí, simplemente voy a moderar, pero sí me gustaría presentaros a los especialistas, porque tenemos expertos hoy de gran experiencia, y yo creo que, bueno, hacemos muchos webinars con muchos expertos, pero en este caso realmente son de primera línea. Así que me gustaría pedirle a los ponentes, a los panelistas que se presenten, empezando con Antonio González. Antonio, por favor, preséntate a la audiencia, en caso de alguien que no te conozca. Muy bien, hola, buenos días a todos. Pues sí, soy Antonio González, actualmente vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno y presidente de la Plataforma Tecnológica de Hidrógeno y Pila de Combustible. Bueno, toda mi vida profesional soy ingeniero aeronáutico, he trabajado en el INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde, bueno, fue uno de los institutos pioneros en tecnología de hidrógeno por actividades que tenían que ver con el espacio. Estoy hablando de finales de los años 80, es decir, hace 30 años que uno se está dedicando a estos temas. Pues muchas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros. Son muchos años de experiencia, pero es que esto sigue, porque Manuel, Sí. por favor, ¿te puedes también presentar? Sí, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Andrés, soy director del área de sistemas de energía en Cartiz, un centro tecnológico aquí en Valladolid. Bueno, nuestra experiencia en hidrógeno también viene de años atrás. Trabajamos en varios proyectos con pila de combustible y demás. Yo soy un poco más recién llegado, soy de formación, soy ingeniero industrial en especialidad energética. Y bueno, siempre he trabajado más en el ámbito de las renovables y ahora tratando de potenciar este vínculo de renovables e hidrógeno que nos viene por delante, con todos sus retos y todas sus oportunidades, por supuesto. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, este es el tema, ¿no? Ahora ya hablamos de hidrógeno verde, que le añade un poquito de complicación, sobre todo en temas... Pero después hablamos de eso más en detalle. Y last but certainly not least, que se diría en inglés, Antonio Belver, bienvenido. Tenemos dos Antonios hoy, ¿vale? A ver, pero bueno, yo creo que bien todos. Bienvenido, por favor, preséntate. Sí, hola, buenos días. Yo soy Antonio Belver y trabajo para una empresa que se llama John Cockerill. Estoy de advisor para ellos en temas de hidrógeno. John Cockerill hizo una joint venture el año pasado con una empresa china, Jingle, que luego os contaré más en detalle, para fabricar electrolizadores. Y antes, bueno, estoy basado en Bélgica, llevo años aquí en Bélgica. Antes estaba en Londres. Trabajaba para Engie en el lanzamiento de la Business Unit de hidrógeno con Engie hace unos años. Entonces sigo en el mundo, llevo unos añitos ya en tema de hidrógeno. Muchas gracias. Entonces la presentación de hoy va a ser muy simple. Vamos a ver primero el mercado, después la parte de I+D y después pues la parte más comercial. Y bueno, tenemos gente de todas partes. He visto que hay gente de Perú, desde Dubái también. Así que bueno, sí que tenemos un poco también la presión esa internacional. Así que bienvenidos todos desde donde queráis que os estáis uniendo, porque esto es lo bonito de los webinars, yo creo, y de la apuesta digital que hicimos en At Insights hace años, que es que todos nos podemos unir y todos podemos aprender. Entonces, sin más, me gustaría pedirle a Antonio González que por favor prepares tu pantalla, ¿vale? Valeria, si puedes quitar eso. Entonces, Antonio, prepara tu pantalla y quítate el mute del micrófono, y mientras Antonio se prepara, daros un poco, pues, un poco el housekeeping de esta sesión. Os cuento, son 3 presentaciones: Antonio González primero, después Manuel, después Antonio Belver, y a continuación vamos a tratar de tomar las más preguntas que podamos. Entonces, para mandar preguntas, chicos, para presentaros y demás, utilizad el chat. Para mandar preguntas, utilizad la caja de preguntas y respuestas abajo, porque nos permite gestionarlas con mucha más facilidad, ¿vale? Entonces, para las preguntas, en la pregunta y respuesta, no seáis tímidos, mandadlas, vamos a tratar de responder cuantas más posibles, ¿vale? Entonces, una cosa más. Estamos grabando la sesión y os vamos a mandar un enlace por email a todos los que os hayáis apuntado, con un link a la grabación y a los materiales, ¿vale? Así que todo lo que estáis viendo lo vais a poder volver a ver. Sin más, Antonio, adelante. Muy bien, de acuerdo. Pues me vais a permitir que dedique un par de diapositivas para presentar nuestra Asociación Española de Hidrógeno
¿Quiénes somos? Pues en la asociación se integran un buen conjunto de empresas e instituciones que representan toda la cadena de valor del hidrógeno, es decir, podéis encontrar ahí promotores de energías renovables, fabricantes de equipos, componentes, ingeniería y EPC en general, bueno, pues industria del petróleo y del gas, de gases industriales o de automoción, ¿no? Este conjunto de empresas e instituciones, pues bueno, pues su peso está representado en estos números que veis en esta diapositiva, 40.000 puestos de trabajo, un volumen de negocio en torno a los 100.000 millones, en fin, llevamos como asociación pues 20 años defendiendo el sector y internacionalmente también 15 años, ¿no? Y más de 100 socios tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con la temática de por qué hidrógeno verde, ¿no? Bueno, se trata básicamente de ir incrementando la capacidad de generación renovable, utilizar fundamentalmente esa electricidad renovable para producir hidrógeno por electrólisis, aunque indudablemente hay otras vías de generación renovable a través de biomasa y otros, indudablemente, ¿no? Y por la característica que tiene el hidrógeno de ser almacenado y transportado, pues podemos llevar el hidrógeno desde el lugar de producción hasta un consumo, el lugar del consumo último, digamos, y poder descarbonizar sectores que es muy difícil de descarbonizar, el sector residencial, todos los modos del sector transporte y la industria. En dos categorías, aquellas industrias que utilizan hidrógeno como una materia prima, pero que obtienen ese hidrógeno por una vía fósil, ¿no? Por unos procesos de energía fósil, o aquellas industrias que utilizan el hidrógeno porque necesitan un calor de proceso de alta temperatura y, nuevamente, si le damos un hidrógeno verde, pues pueden descarbonizarse. Pero bueno, adicionalmente, este hidrógeno tiene unas características que le hacen especialmente, digamos, singular como vector energético, ¿no? Se puede almacenar grandes cantidades de hidrógeno o largos periodos de tiempo. Esto permite aumentar la gestionabilidad de esa red eléctrica que cada vez va a tener más contribución de renovables, ¿no? Permitiendo, digamos, los desajustes entre producción y demanda, ¿no? Adicionalmente, desde luego, un hidrógeno que produzcamos ahora probablemente no es demandado, pues desde luego, ya que disponemos de una gran infraestructura gasista, ese hidrógeno que hemos producido, que no se va a consumir, se podría inyectar directamente mezclando con el gas natural hasta unos porcentajes, que en el caso de la red española se está hablando en torno al 10%, ¿verdad? Sin problemas. O bien, se puede hacer combinar ese hidrógeno con un CO2 capturado de otros procesos, generar una reacción en la que se produce un metano sintético e inyectar en nuestra red sin ningún límite, ¿no? De esta manera, el hidrógeno está permitiendo la integración del sistema energético, energía eléctrica, digamos, con el gasista, ¿no? Indudablemente hay un aspecto fundamental que es por lo que pongo aquí arriba de hidrógeno exportado. Nosotros en España tenemos capacidad de atender a toda nuestra demanda, de nuestra necesidad de hidrógeno, pero además también de exportar hidrógeno para los países de la Unión Europea y así también contribuir, digamos, a disminuir la dependencia energética. Bueno, el 8 de julio es el día D del hidrógeno. En Bruselas se presentó la Estrategia Europea del Hidrógeno, se presentó la Alianza del Hidrógeno Limpio, el hidrógeno verde, y se puso de relevancia que el hidrógeno pues, es una de las claves para la estrategia europea precisamente de integración de sistemas energéticos. Todo ello para alcanzar los objetivos del Green Deal, ¿no? Del Acuerdo Verde, estimular la recuperación económica post-COVID y, desde luego, descarbonizar la economía a 2050. Por aportar algunos datos de esta estrategia europea del hidrógeno, tiene 3 fases, fijan un periodo hasta 2024 en que se pretende incrementar la capacidad actual de producción por electrólisis, hasta 6 gigavatios, supondría hasta 1 millón de toneladas de hidrógeno. El periodo 2025-2030, pues incrementar a 40 gigavatios la electrólisis y 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable, y ya situarse en 2030 con digamos, un hidrógeno que forme parte intrínseca del sistema energético de la Unión Europea, ¿verdad? Es decir, el hidrógeno ya estaría contribuyendo a que los sistemas energéticos se integren y estaría contribuyendo pues, a la economía y a la energía circular, ¿no? El periodo 2030-2050 se pretende que, habiendo alcanzado madurez tecnológica y económica en costes, digamos, pues se tenga un despliegue masivo a gran escala en los distintos sectores, digamos, de utilización. Bien, ¿qué oportunidades se presentan para España? Pues España, evidentemente, se encuentra en una posición muy sólida para beneficiarse de esta tecnología de hidrógeno. Aquí pongo un gráfico de McKinsey en el que se representa, bueno, pues el coste de producción de hidrógeno por vía renovable en España, el hidrógeno verde, frente a Alemania. Indudablemente, como tenemos un recurso renovable que nos permite
generada a menor coste, pues podemos la producción de hidrógeno hacerla a un coste más bajo y por tanto llegar a un break-even antes que otros países de la Unión Europea frente al coste del hidrógeno gris que se produce hoy en día a partir de ¿no? Esto viene representado en este esquema de la Agencia Internacional de la Energía, en donde por un código de colores pues se ve que España ocupa una capacidad, digamos, de generación solar y eólica que llevaría unos costes de producción de hidrógeno en torno a los 2 euros por kilo, ¿no? Claro, pero es que en España también se ha lanzado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que supone que se van a instalar 59 gigavatios nuevos de energía renovable, fundamentalmente en solar y eólica, aunque también incluye hidráulica y biomasa, y se van a desconectar 14 gigavatios de energía convencional. Claro, cuando uno hace los números, pues te das cuenta de que esto puede suponer que al año haya unos excedentes eléctricos de 7 teravatios hora. Si esta energía eléctrica la convertimos toda en hidrógeno por electrólisis, pues lo que me permitiría sería alimentar 1.200.000 vehículos de hidrógeno combustible, o podría inyectar ese hidrógeno en la red de gas y supondría un 5% en volumen de la red, que eso no supone ningún problema técnico en absoluto. En cualquier caso, estaría evitando más de 5 millones de toneladas de CO2, ¿no? O bien, si ese hidrógeno verde lo llevara a la industria del refino, que hoy en día, ya utilizando el etanol, ha logrado reducir, digamos, sus emisiones de CO2, pero con este hidrógeno verde multiplicaríamos por 2,5 ese CO2 que evitamos hoy en día con el etanol, ¿no? Claro, en España tenemos un tejido productivo empresarial, científico-industrial, pues suficientemente especializado, con un gran potencial de desarrollo económico en este sector. Estamos convencidos que podemos alcanzar liderazgo tecnológico para producción y exportación de hidrógeno renovable basado precisamente que tenemos esos recursos solares y eólicos y que tenemos empresas, digamos, que actúan con gran fortaleza en el sector renovable, ¿no? Venimos diciendo que lo que necesitamos es un marco legal regulatorio suficientemente estable y que facilite el despliegue de la tecnología de hidrógeno y las infraestructuras y unos grandes proyectos de demostración que nos permitan llegar a ello. Bueno, pues precisamente cuando analizamos el potencial de hidrógeno en la asociación, haciendo una extrapolación de los datos del Hydrogen Council para España, pensamos que en 2030 se podría alcanzar, digamos, pues una creación de empleo superior a los 200.000 puestos de trabajo, que se podían llegar a evitar más de 15 millones de toneladas de CO2 al año. Ese volumen de negocio, incluyendo no solo hidrógeno, sino también pilas de combustible y demás, pues podría alcanzar los 1.300 millones de euros, ¿no?, anuales. En fin, y que en vehículos, desde luego, llegar a cifras como cientos de miles de vehículos, 140.000 vehículos, pues también sería. Muy bien. Claro, la cuestión es que también veníamos indicando, pues de hace meses, el año pasado incluso, que no solo necesitamos ese marco estable, sino que había que preparar una hoja de ruta del hidrógeno, ¿no? Bien, pues nuestro Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, junto con agentes del sector, incluido muy estrechamente la asociación, pues ha preparado ese borrador de hoja de ruta que ahora está en fase de presentación de alegaciones, ¿no? Quiero presentarles aquí un poquitín más en grande para que vean la visión que presenta este borrador de España para 2030, para que tengan unas cifras, ¿no? Instalación de al menos 4 gigavatios en potencia de electrólisis, pues que el hidrógeno verde pueda entrar en la industria que utiliza el hidrógeno con una contribución al menos del 25%. Esto podría suponer 125.000 toneladas de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, alcanzar 150 o 200 autobuses que operen con hidrógeno, 5.000 o 7.500 vehículos, tener 100 a 150 hidrogeneras de acceso público, 2 líneas comerciales de trenes en media hora de distancia, maquinaria de handling típica de aeropuertos o puertos. En fin, valoran este impacto en 2030 medioambiental con una reducción de emisiones de 4,6 millones de toneladas de CO2, inversiones que habría que movilizar en torno a 8.900 millones de euros y situarnos en ese horizonte de 2030 con unos proyectos comerciales de almacenamiento de energía en términos de hidrógeno renovable, pero totalmente. Si van a este borrador podrán encontrar 57 medidas en 4 líneas de actuación y sería muy interesante que lo exploren. Ahí también podrían ver que las oportunidades que identifica el Ministerio, digamos, para hidrógeno en España, pues son las que les he resumido aquí. El número 1 es reducir emisiones y gases de efecto invernadero en todos los sectores que es difícil
descarbonizar, permitir que penetren más, con mayor porcentaje las energías renovables en nuestro sistema de potencia, pero además, y muy importante, incrementar su gestionabilidad, ¿no? Reducir la dependencia energética nuestra nacional, pero en la medida que podamos exportar, también reducir la dependencia europea, convertir a España en uno de los principales motores de Europa en generación de energías renovables, promover la descarbonización del sistema energético aislado, muy importante para nuestras islas, por ejemplo, ¿verdad? Desarrollar totalmente la cadena de valor de la economía de hidrógeno con nuestras industrias y potenciar la I+D+I española, ¿no? Bien, pues por ir terminando, no solo es el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico quien ha trabajado en esta tecnología del hidrógeno, sino que también desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se nos indica al sector que sería necesario desarrollar una agenda sectorial de la industria del hidrógeno. Nos lo encarga la Asociación Española de Hidrógeno, ya estamos trabajando en ello. ¿Qué es una agenda sectorial? Pues una agenda sectorial es un instrumento clave del marco estratégico de la industria entre el gobierno de España, ¿no? Donde todo el sector pues, refleja la visión que comparten, digamos, sobre esa tecnología, ¿no? La agenda estratégica lo que incluye pues, es en qué situación está el sector, qué claves competitivas tiene, qué medidas se podrían tomar, digamos, para impulsar el sector y alcanzar una posición de liderazgo, y todo ello en el contexto, el objetivo final de impulsar la industria nacional y mejorar su competitividad. Bueno, pues por último simplemente comentarles que bueno, nuestra asociación últimamente ha venido estando bastante atareada, desde luego contribuyendo con el MITECO en la hoja de ruta, y ahora estamos trabajando duramente en la preparación de la agenda sectorial, que esperamos que pueda ver la luz y se salga al público pues, en los primeros meses del año próximo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación, y yo creo que aquí nos has abierto ya un poco, para aquellos que a lo mejor no entendían tanto lo que estaba sucediendo en España, ahora lo sabemos, lo que estamos esperando y lo que tenemos un poco que watch out for. Me gustaría pedirle ahora a Manuel, por favor, que haga lo mismo, que compartas tu pantalla, que te quites el mute, ¿vale?, para tu presentación. Veo que están empezando a llegar a preguntas. Estáis todavía un poquito tímidos, pero bueno, está bien. Hasta ahora hemos tenido 3 preguntas. Y bueno, Antonio, le puedes echar un vistazo ahora, si quieres, quizá irlas respondiendo en texto si te parece, o si no, márcamelas y las preguntamos en directo, ¿vale? Y Manuel, adelante, ya vemos tu pantalla perfectamente, así que adelante. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días a todos. Bueno, yo quería continuar un poco con los contenidos que ha iniciado Antonio, dando una visión más enfocada a la I+D, y por tanto presentando primero las oportunidades e iniciativas que hay más pensando en el nivel europeo para el desarrollo de actividades de I+D en el ámbito del hidrógeno, y luego dar algunos, bueno, pues presentar algunos ejemplos o casos de referencia que me han parecido relevantes en un apartado específico de utilización de tecnologías de hidrógeno, que es el acoplamiento sectorial y usos específicamente dedicados a la industria, que era un poco lo que se había propuesto para la jornada de hoy. Entonces, bueno, pues estos es un poco los contenidos que había planteado. Como he dicho, primero ese marco un poco más general de la I+D a nivel europeo, y después algunos casos prácticos o, bueno, digamos, de éxito e iniciativas interesantes que hay por ahí. Por supuesto hay muchas más, pero bueno, por comentar alguno en concreto. Creo que el contexto en materia de energía y clima lo conocemos todos. Es evidente que por el histórico que venimos teniendo desde hace ya años o incluso décadas de tema de emisiones y calentamiento global, es imperativo actuar. Así lo viene recogiendo desde hace tiempo, y lo recoge la Comisión con los objetivos climáticos que se ha fijado para 2050, pretendiendo contener ese calentamiento global por debajo de los 2 grados, tratando de reducir emisiones por debajo del 40%, hasta en un 40% en 2030, y llegando a la neutralidad climática en 2050. Es evidente también que, digamos, que todos somos conscientes de la importancia de la calidad del aire. Hemos visto los efectos nocivos de la contaminación en las ciudades, y los vemos cada día. Y con todo ello, digamos que está claro que nos hemos planteado actuar en sectores individuales, pero que cada vez más nos venimos dando cuenta de que existe una necesidad importante de abordar el sistema energético de una forma integrada y hacer un sistema energético más flexible también. Digamos, potenciar las posibilidades que hay de interacción con otros sectores.
¿Qué papel juega el hidrógeno en todo esto? Yo creo que lo ha introducido Antonio perfectamente. Fundamentalmente, a alto nivel, podríamos hablar del hidrógeno como habilitador de un porcentaje de producción renovable que cada vez va a ser más alto. Sabemos que las renovables, en su mayoría no despachables, pueden tener un efecto, bueno, tendrían un efecto sin duda en la estabilidad del sistema eléctrico. Por lo tanto, el hidrógeno puede contribuir al almacenamiento y a la estabilidad de esa red eléctrica con la integración de mayor porcentaje de renovables. Y esto, al final, si obviamente estamos utilizando más energías verdes, más energías renovables en origen, por decirlo así, va a contribuir a la descarbonización de usos finales en distintos sectores: transporte, industria, edificios, y también en el uso no solo a nivel energético, sino como materia prima en las propias industrias. Luego mencionaré algún caso al respecto. Y no solo pensando en impactos del hidrógeno a nivel energético, sino que el uso de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible puede tener un impacto mucho más, digamos, extenso en temas medioambientales y socioeconómicos en las ciudades, reduciendo los niveles de contaminación que hemos comentado, los niveles de ruido, atrayendo nuevos, digamos, negocios y oportunidades de creación de empleo, y al final dando una imagen o generando una imagen más limpia de nuestras ciudades, mejorando la calidad y el bienestar en ellas, y también de alguna manera favoreciendo y potenciando el turismo local en ese sentido. Pasando un poco ya más a la parte del I+D. Aquí simplemente he soltado términos, iniciativas, asociaciones que muchos conoceréis. Voy a pretender dar alguna pincelada de alguno de ellos, sobre todo, insisto, a nivel europeo, y pasaré un poco más rápido en aquellas que ya incluso Antonio ha mencionado en su presentación anterior. Por comenzar por una, creo que digamos, quizás la más, donde se articula la investigación y el desarrollo de tecnologías del hidrógeno a nivel europeo, gira en torno a la Joint Undertaking, que es un partenariado público-privado digamos, en el que está la Comisión y la Asociación Europea de Tecnologías del Hidrógeno, Hydrogen Europe, tanto en su rama más empresarial e industrial como en su rama de investigación, formada por universidades y centros tecnológicos, con el objetivo de acelerar la introducción en el mercado de estas tecnologías. Bueno, he introducido ahí algunos números del nivel o el volumen de inversión que se ha puesto en juego dentro de la Joint Undertaking bajo el último programa marco, el H2020, y con el objetivo, obviamente ese programa H2020 finaliza este año. Se tenía un hito para este año de haber desarrollado un portfolio de soluciones limpias basadas en el hidrógeno, y yo me atrevería a decir que se ha cumplido ese hito. Ahora esas tecnologías, ese portfolio de soluciones tecnológicas, el reto es dar el salto al mercado, digamos, al escalado de todas esas tecnologías y a la replicación de los pilotos que se han puesto en marcha en muchos de los proyectos financiados bajo este paraguas, por decirlo así, de la Joint Undertaking. Bueno, simplemente mencionar que la Joint Undertaking, en su programa multianual, se estructuraba en estos tres ejes principales de transporte, energía y obviamente sin dejar de lado los temas, digamos, más horizontales relacionados con estandarización, digamos, concienciación del usuario, análisis de impactos y demás, que obviamente necesitan existir y desarrollarse para poder favorecer que esas tecnologías, esa investigación más puramente tecnológica, pueda tener un calado en el mercado actual. ¿Qué continuidad tiene todo esto a partir de ahora? Bueno, pues lo primero de todo, hablando del pacto del Green Deal europeo que se lanzó en diciembre del año pasado, que, como muchos sabréis, tiene ataca una multitud de áreas, entre las cuales está la energía limpia, por supuesto, industria sostenible, movilidad sostenible, donde el hidrógeno de nuevo tiene mucha presencia. Por mencionar algo en específico, este Green Deal arranca con una convocatoria de proyectos de I+D para este final, vamos, que se abrirá, está a las puertas de publicarse en este mes de septiembre, y con, digamos, plazos previstos para enero del 2021, en el que se movilizarán 1.000 millones de euros, y en los que, de nuevo, en los drafts que ya han sido publicados, digamos, el hidrógeno tiene una presencia importante
digamos, topics asociados al desarrollo y el escalado de electrolizadores y a su papel en esa integración con otra serie de sectores, en esa habilitación de la integración de renovables offshore, por ejemplo, pues de nuevo, insisto, tiene un papel aquí muy relevante y es una oportunidad clara, digamos, a muy corto plazo porque se abrirá en breve esta convocatoria. A partir de ahí, pues ya vamos también teniendo cada vez más detalles del nuevo programa marco que dará continuidad al H2020, que es el llamado Horizon Europe. He puesto aquí una imagen simplemente de los pilares en los que se va a estructurar este programa marco. De nuevo, ¿dónde cabe el hidrógeno aquí? Bueno, pues hay un nuevo enfoque, pero hay cabida específica en este programa marco en Horizon Europe para unos partenariados europeos. De hecho, se han presentado un montón de propuestas, digamos, de partnerships para que, digamos, dentro del paraguas de Horizon Europe, y una de ellas es esta European Partnership on Clean Hydrogen, que dará un poco continuidad a lo que hemos hablado de la Joint Undertaking. Bueno, mi siguiente diapositiva era para hablar un poco de la estrategia del hidrógeno. Creo que no lo voy a hacer mejor que Antonio, así que lo voy a saltar un poco por encima. Digamos que ahí, cuando se comparta la presentación, podrán tener acceso a ella. Y un pequeño resumen de los puntos que ataca esta estrategia del hidrógeno europea. Lo que sí me gustaría es hacer un poco más de énfasis en la hoja, además a nivel de lo que es puramente I+D, lo que constituye la hoja de ruta para esta próxima década, que es una década clave en temática del hidrógeno, y creo que hay dos documentos muy recientes que la articulan, por decirlo así. Una es el borrador de la estrategia de investigación de Hydrogen Europe, que de nuevo repite los pilares que cubren toda la cadena de valor del hidrógeno, con la producción, almacenamiento, transporte y distribución y usos finales, además de todos esos digamos, aspectos transversales que no debemos olvidar. Y luego, en paralelo, el Implementation Plan del programa específico de hidrógeno y pila de combustible de la ERA. La ERA es la Alianza para la Investigación Europea en Energía. Cubre todos los ámbitos de la energía, pero como digo, hay un programa específico, un Joint Program de pila de combustible de hidrógeno, que lanzó el año pasado publicó su Implementation Plan, y como se puede ver en la diapositiva, digamos que está articulado de forma igual más detallada que incluso la agenda de Hydrogen Europe, pero es verdad que, digamos, como veis, digamos, tratando temas de electrolitos, de catalizadores y electrodos, de nuevos materiales para el stack de la pila de combustible, luego ya tratando específicamente temas de modelado, de validación, y cubriendo esas partes de producción y almacenamiento. Sí es cierto que de alguna manera el Implementation Plan de la ERA se queda más en investigación básica digamos, tecnologías en grado de madurez relativamente más bajo y sobre el que obviamente hay que seguir haciendo esfuerzos, mientras que, como decía, la agenda de Hydrogen Europe cubre toda la cadena de valor y añade esa parte ya más próxima a mercado de aplicaciones en uso final, y destacando además estos tres objetivos que quería resaltar, que se citan explícitamente: objetivo específico centrado en la mayor integración de las renovables en el sistema energético, de la descarbonización específicamente de la industria como uso final, y de la creación de los llamados valles de hidrógeno, economías, digamos, que de forma integral giren en torno al hidrógeno, y articulen la descarbonización no solo de la parte energética, sino de sectores que interaccionen con ello. Es esta parte en la que quería centrar el resto de la presentación, hablando primero de ese acoplamiento sectorial o sector coupling, que está también muy de moda, y la integración del sistema energético. Está claro que las emisiones en esos objetivos de descarbonización no solo vienen de la generación de electricidad, sino también de todos estos otros sectores: transporte, calefacción, industria o agricultura, entre otros, pero esos quizás los más contribuyentes a las emisiones. Por lo tanto, en ese objetivo de descarbonización tenemos que incluirlos, y por lo tanto es necesario planificar y realizar acciones integradas, digamos, que tengan en cuenta aportadores de energía y todos los sectores de una forma, digamos, coordinada. En ese ámbito, en ese contexto, cobran gran importancia las redes energéticas, y vemos, por ejemplo, esta imagen muy similar a la que presentaba también
Antonio, teniendo en cuenta todas las fuentes, digamos, fósiles y no fósiles que están incluidas en el sistema energético, y los distintos vectores que deben, y por supuesto con las respectivas tecnologías de conversión entre unos y otros, interaccionan a día de hoy y al final son empleados en los sectores de uso final como transporte, edificios o industria. Por lo tanto, si buscamos objetivos de descarbonización, tenemos que hacerlo en ese enfoque del sector coupling que cada vez se oye más hablar y que no es algo que comente yo hoy aquí, sino que también está muy en boga. Pongo aquí a la derecha como ejemplo dos documentos también muy recientes. Uno de ellos se ha mencionado ya, la estrategia digamos, de integración en el sistema energético, que ha sido publicada en paralelo a la estrategia europea de hidrógeno. Y por otro lado, digamos, un white paper específico para este tema del sector coupling desarrollado por la plataforma europea de Smart Networks para la transición energética. Entonces, bueno, pues ahí podéis consultar muchos más detalles, pero insisto, creo que es un enfoque que es necesario, en el que el hidrógeno como vector clave junto a la electricidad es fundamental en los próximos años, o va a ser fundamental. Ahondando en ese concepto, esta imagen es otra forma de presentar también la presentada por Antonio en relación a la asociación, preparada por la asociación, con el hidrógeno como eje central, hidrógeno que se puede producir, hidrógeno verde que puede ser producido a través de distintas vías, que puede contribuir al desarrollo, digamos, a la producción de otros biocombustibles de origen renovable y, por supuesto, que se puede utilizar de muchas formas en los usos finales que ya hemos mencionado. Pasando ya a algunos ejemplos o a cómo el hidrógeno puede contribuir a esos usos finales, especialmente en la industria, hay dos vías claras. Una es siendo el sustituto o proporcionando un suministro verde y limpio a aquellas industrias que fundamentalmente no pueden contar, digamos, o no están mayormente electrificadas o no tienen acceso a esa electrificación y están basadas actualmente su suministro energético en combustibles fósiles, pues puede ser un sustituto para ello. Y dejando aparte la parte energética, también puede ser un sustituto como materia prima renovable en aquellas industrias que necesitan el hidrógeno como materia prima, pero ese hidrógeno actualmente es de origen no renovable y, digamos, hidrógeno gris. Algunos sectores, los más destacados que tienen potencial para la integración de hidrógeno, son la metalurgia, o los mayores consumidores a día de hoy de hidrógeno, pero de hidrógeno gris, son la metalurgia, la industria química o la petroquímica. Hablábamos también de la generación de energía y, por supuesto, hay otros. Mencionar dos ejemplos del ámbito de la metalurgia y de la industria química. En la industria de producción de acero, mencionar que el acero es uno de los productos metalúrgicos más versátiles y reciclables. Por ello, las expectativas de crecimiento de la demanda a 2050 hacen que se doblen más o menos las cifras actuales. Sin embargo, la industria del acero supone un 7% de las emisiones globales. Es un importante, digamos, foco de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Básicamente porque en el proceso de producción del acero hay en la parte de la reducción de los minerales de hierro, se utiliza carbón de coque y eso da lugar a importantes emisiones. Lo que es la oportunidad aquí para el hidrógeno es utilizar hidrógeno en ese proceso de reducción como agente reductor en una reducción directa, que entonces evite la utilización del coque. Es cierto que en ese producto, bueno, en la derecha ven una imagen en la que un poco se comparan los dos procesos. El producto que sale de ese proceso de reducción sería un producto sólido, mientras que digamos, en la vía tradicional es un producto ya líquido. Por lo tanto, aquí se requiere digamos, la utilización de hornos de arco eléctrico para fundir esa última parte, y eso trae consigo unas mayores necesidades de electrificación, pero digamos que esta vía es algo que se viene estudiando recientemente. Hay una iniciativa muy potente en Suecia, que tiene una industria metalúrgica en este sentido muy fuerte, en la que ya hay estudios de viabilidad que digamos, notifican que los costes de producción son viables, aunque puedan ser relativamente elevados en un periodo de transición.
Es cierto que hace falta ese apoyo que hablábamos de otros sectores, no es una acción que se pueda acometer de forma aislada. Un ejemplo lo mencionábamos, esta necesidad de electrificación mayor. Y existe ya un primer piloto en Luleå, en Suecia, trabajando en esta, digamos, es una iniciativa de investigación, por decirlo así, de bajo nivel de madurez, con un objetivo a medio-largo plazo, de tener una solución, una alternativa en el sector de la producción de acero viable y en mercado en 2045. Insisto, estamos hablando de, perdón, pido para atrás. Pasando al otro ejemplo que quería comentar, la industria química. Bueno, pues en la industria química el uso del hidrógeno fundamentalmente se dedica a la producción de amoníaco y de metanol. Viendo este gráfico de la Agencia Internacional de Energía, la parte de amoníaco es bastante más importante. De hecho, la producción de amoníaco supone la segunda demanda más importante de hidrógeno después de la industria petroquímica. De nuevo, fundamentalmente es generado a partir de gas natural, con lo cual tiene unas importantes emisiones de CO2. Y surge de nuevo ese potencial de aprovechamiento del hidrógeno para descarbonizar este sector. El uso del amoníaco es bastante extendido en agricultura para producción de fertilizantes, en la industria de la minería para explosivos, en la industria de refrigerantes. Entonces, bueno, he puesto un esquema muy sencillo de cuál sería la vía de producción a través del proceso químico de la vía tradicional, pero en vez de utilizar hidrógeno de origen gris, por decirlo así, podría utilizarse perfectamente hidrógeno verde o de origen renovable. Y por destacar también una iniciativa que nos es más próxima y que bueno, es una noticia relativamente reciente, la iniciativa que Iberdrola y Fertiberia tienen en Puerto Llano para el año que viene, una planta de 100 megavatios de producción fotovoltaica que estará acoplada a ese uso final en industria de fertilizantes vía la producción limpia de hidrógeno verde con un electrolizador de unos 60 megavatios. Lo cual es una buena noticia y un ejemplo más de que todo esto es viable y que estamos en la buena dirección. Y por último, ya citar tres otros proyectos de referencia, más pensando en ese concepto de los Hydrogen Valleys, de ese enfoque completamente integrado, ya no solo dedicado a la industria, sino ese enfoque integrado de una economía basada en el hidrógeno. Hay ya iniciativas muy importantes, como esta en el norte de Holanda, en la zona de Groningen, que se constituiría el primer valle de hidrógeno en torno al proyecto europeo Heaven, con producción renovable de eólica, de solar distribuida, de gasificación de biomasa, con una capacidad de electrolisis no inferior a 60 megavatios, también con desarrollos en el ámbito de transporte y distribución del hidrógeno, con una solución de conducto polimérico innovadora y varios usos finales, no solo uno, en los distintos sectores, en el transporte, como soluciones de backup vía pila de combustible para data centers o calefacción en edificios. Todo esto es el ejemplo quizás más ambicioso y más representativo del concepto de sector coupling y utilización del hidrógeno para ello que podemos encontrar, pero hay otros, de nuevo en torno al proyecto Big Hit europeo, en unas islas de Escocia, pues también tenemos el aprovechamiento o tratar de reducir el curtailment de producción eólica y marina con dos electrolizadores PEM de 1,5 megavatio y después transporte de ese hidrógeno que se utiliza, digamos, como almacenamiento de ese excedente y transporte a Kirkwall, digamos, a la zona continental, no porque es Escocia, pero al mainland, donde se puede utilizar de nuevo para distintos usos en transporte, una estación de carga de vehículos y se utilizará para calor y electricidad en las terminales del puerto de Kirkwall. Y por terminar ya, y hablando y vinculándolo con puertos, creo que se ha mencionado también anteriormente, en las instalaciones portuarias hay un gran potencial para generar estos, digamos, igual más restringidos, pero estos pequeños valles de hidrógeno. Tenemos el puerto de Valencia involucrado en un proyecto también europeo como es H2 Ports, en el que se han llevado a cabo acciones o se están llevando a cabo acciones pioneras en la utilización de hidrógeno para digamos, vehículos en las operaciones portuarias. Igualmente en el puerto de Amberes, uno de los puertos más grandes de Europa, con un gran volumen de producción de hidrógeno en torno a una industria química que produce unas 19 megatoneladas de productos químicos al año. También se está potenciando un plan de acción en torno al hidrógeno con soluciones de transporte,
Es verdad que teniendo que atacar unos retos importantes, eso también debemos ser conscientes, pero con planes de futuro ambiciosos, con conexión, gracias a esa proximidad geográfica que hemos hablado, a Holanda, donde se está desarrollando toda esta economía del hidrógeno, quizás en mayor medida, pues hay planes de empezar a construir una red de hidrógeno a gran escala, poco a poco, a partir de estos hubs y estas primeras iniciativas. Bueno, así que por finalizar, como conclusión, la más importante es la que remarco al final. Creo que la década que viene por delante va a ser la década del hidrógeno, sin ninguna duda. Un hidrógeno como habilitador clave en la transición energética. Por suerte tenemos una comunidad científica y un tejido industrial robusto y bien organizado, tanto a nivel español, como se ha presentado antes, como a nivel europeo. Es claro que tenemos todavía retos importantes a los que hacer frente. Uno de ellos es atacar este cambio de paradigma y esta involucración en el sector coupling que se nos presenta por delante, pero eso a la vez que abre retos, abre nuevas oportunidades para la I+D y para la inversión empresarial. Así que, bueno, pues creo que estamos todos con gran motivación para seguir trabajando en ello y tenemos un buen caldo de cultivo para seguir adelante. Es todo por mi parte. Muchas gracias, Manuel. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que ha valido la pena porque has tocado muchísimos palos, has dado muchísimos ejemplos y yo creo que poner ejemplos siempre como un poco como que le da cuerpo, ¿no?, a las cosas abstractas de las que hablamos. Así que muchas gracias. Te voy a pedir que dejes de compartir para darle paso a Antonio Belver esta vez, para que nos dé su presentación. Y bueno, hablamos un poco más desde el punto de vista de una empresa ya comercial con ello. Y bueno, seguid mandando preguntas, algunas están respondiendo en texto, otras pues vamos a hacer lo que podamos al final, ¿vale? No sé si tendremos mucho tiempo, pero bueno. De todas maneras, vuestras preguntas también ayudan, ¿vale?, para que nosotros hagamos más contenido de cara al futuro. Entonces, yo también os animo a que nos dejéis propuestas de contenido para otros webinars, ¿vale? Adelante, Antonio. Muchas gracias. Bueno, veo que hay muchas preguntas, o sea que voy a intentar ir al grano. Antes de nada, presentaros rápidamente John Cockerill. John Cockerill es una empresa... A ver si esto pasa, la slide o no. Un segundito, veo que no... A ver, ahí, vale. John Cockerill es una empresa industrial que está basada en Bélgica, pero bueno, tiene operaciones en el mundo entero, en 25 países, unos 5.000 empleados más o menos. Tiene la curiosidad de ser la empresa industrial que lleva más años en operación en Europa, lleva 200 años operando, porque este señor John Cockerill es un señor avispado que vino de Inglaterra con la idea de la máquina de vapor y empezó a producirla en gran escala y montó un imperio aquí económico enorme en Bélgica y a exportar por el mundo entero. Entonces, tradicionalmente, John Cockerill se ha focalizado mucho en lo que son las calderas de vapor precisamente para industrias, para producción de electricidad con carbón. O sea, y entonces ahora ya, pues evidentemente están saliendo de ese negocio poco a poco, aunque siguen siendo están muy especializados en este negocio, pero ahora pues se están diversificando en otras áreas de negocio, como para empezar el wind offshore, se me olvidan las palabras en español, las baterías, el CSP, que es el Concentrated Solar Power, que son las torres, que también tienen algo que ver con las calderas, y el hidrógeno. Entonces, para entrar en el tema del hidrógeno, en el 2019 John Cockerill hizo una joint venture con una empresa china que se llama Jingli para fabricar electrolizadores en China, en Suzhou. Ahí ya fabricaban desde los años 90 electrolizadores, pero bueno, se ha construido ahora una nueva fábrica y pues ahora se han convertido en los mayores fabricantes del mundo. Entonces este año, por ejemplo, se han vendido unos 30 megavatios de electrolizadores. Y hay más de 1.000 referencias ya desde los años 90, o sea, es decir, que esta empresa ya sabe de lo que habla, sobre todo en muchas industrias, en químicos, vidrio, aeronáutica, acero, o sea, ya hay electrolizadores de John Cockerill Jingli instalados y luego os enseñaré algunos ejemplos en muchas fábricas a través del mundo. Lo interesante, bueno, es tecnología alcalina. Los stacks son los más grandes del mundo, hacemos stacks de 5 megavatios que ya hay vendidos
unos 12, de los cuales 4 ya están instalados y 8 están ahora en proceso de fabricación e instalación. Bueno, luego hablaremos del tamaño porque el tamaño en esta industria importa, es bastante, para el tema de costes y tal, luego entramos más en detalle, pero es el tema del día. La línea de fabricación es una línea de 100 megavatios en 3 shifts, entonces se pueden hacer, si se pone a tope, unos 350 megavatios, que es más grande de lo que cualquier otra empresa en Europa, ya sea NEL, ITM, McPhy, los que sean, no tienen esta capacidad, aunque muchos anuncian que lo van a hacer, pero todavía no están las líneas de producción. Y esto me recuerda un poco, yo empecé a trabajar con Engie en temas de baterías y todo el mundo prometía la Gigafactory de baterías, pero muy pocos llegaron realmente a hacerlo. Entonces, yo creo que estoy viendo un poco repetirse la historia de los grandes proyectos de 100 megavatios por aquí, el electrolizador, 100 por allá, el gigavatio, pero realmente luego cuando dices, bueno, ¿pero cuánto fabricas? No, es que yo fabrico 20 megavatios al año. Bueno, pues es que no, lo que pasa aquí es que no está viendo, hay un mismatch un poco entre lo que se está prometiendo a nivel europeo, los 6 gigavatios para 2024, las 1000 toneladas de hidrógeno para 2024, los 40 gigavatios para 2030 y la capacidad real de fabricación que hay en la industria hoy en día en Europa y en China. Sobre todo porque además muchos de los electrolizadores que nosotros fabricamos se venden en Asia, o sea, no vienen aquí a Europa. Entonces, luego os enseño un ejemplo. Entonces, bueno, pues yo me imagino que mucha de la gente que está conectada hoy en este webinar está haciendo su business plan, está haciendo sus cálculos. Lo importante de tener en cuenta aquí es que cuando ya se decida, se dice, bueno, pues los economics funcionan. Vamos a lanzarnos porque hemos conseguido una subvención del fondo de innovación, de tal, vamos a lanzarnos el proyecto. Entonces, cuando se haga el pedido de ese electrolizador, hay que tener en cuenta en el business plan que ese electrolizador va a llegar dentro de 2 años. Es que hoy, si quieres comprar un electrolizador, nadie te lo va a vender. Es que hay mucha cola, una lista de espera para estos pedidos. Entonces, esa es un poco la realidad de la industria de hoy, de la fabricación del electrolizador. ¿Qué más? No solo, ya se han mencionado mucho los proyectos europeos y el plan que hay en España. En otros países, pues en Alemania también hay otro plan, los IPCEI que han anunciado en Alemania, en Francia, y una vez más pues hay unas ambiciones enormes en toda Europa para entrar y ser los primeros en desarrollar todas estas tecnologías, todos estos grandes proyectos de producción de hidrógeno verde. Entonces, bueno, pues insistir una vez más que el mercado lo que está pidiendo hoy es gran escala. Entonces, esto es un ejemplo, no voy a ir en detalle en cada uno de estos ejemplos porque ya se han mencionado, pero bueno, básicamente una refinería de tipo medio, aunque las refinerías varían mucho el tipo de refino que tienen y puede variar mucho, pero bueno, una de tipo medio que necesita 50.000 toneladas de hidrógeno al año, pues necesitaría un electrolizador de 340 megavatios. Simplemente para dar una orden de magnitud, en Europa pues se necesitarían 24 gigavatios para reemplazar todo el hidrógeno gris que se consume hoy en día en las refinerías producido por SMR por hidrógeno verde. Entonces, para darse un poco cuenta del tamaño y del grado del challenge que hay aquí en esta industria. Y bueno, pues lo mismo para el acero, para el amoníaco y para todo lo demás. Entonces, al final, pues son muchos gigas de electrolizadores que se van a necesitar para llegar a descarbonizar estas industrias. En términos de stack, el stack se está vendiendo hoy de forma más grande, de forma comercial, que es el que de John Cockerill, es de 5 megavatios. Ese es el que ya está funcionando. Entonces hay otro de 7,5 que está en fase de R&D casi, que yo creo que el año que viene ya estará listo, y llegar a producir unos 1.500 metros cúbicos por hora. Y el objetivo es llegar a stacks de 10 megavatios. Entonces, si miramos los competidores, lo que están proponiendo son pues lo mismo, están anunciando pues, stacks de 10, creo que McPhy ha anunciado un stack de 20. Bueno, no soy nadie para
vamos, para decir los que están haciendo mis competidores, pero básicamente la idea es cada vez ir hacia stacks más grandes. ¿Por qué? Porque al final estos stacks de mayor tamaño lo que van a hacer es permitir una reducción de costes, que van a venir primero de la cantidad de tuberías. O sea, si tú quieres tener 1 gigavatio de planta y no es lo mismo tener, bueno, vamos, gigavatios es un poco grande, pero digamos un 100 megavatios, porque hay proyectos que han anunciado 100 megavatios. 100 megavatios, no es lo mismo tener 10 stacks de 10 megavatios que 100 stacks de 1 megavatio, por temas de tuberías, de válvulas, todo es mucho más complejo, mucho más caro, mucho más claro también en términos de mantenimiento, para instalar, para hacer el commissioning, para todo, cuanto más stacks hay, pues más caro. Y no solo eso, sino también ocupa más espacio, más metros cuadrados. Las plantas son más grandes y tienen mucho más stacks, entonces al final, bueno, pues si tienes stacks más grandes, pues ahorras bastante. Creo que tengo aquí una foto. Bueno, estos son stacks de 5, estos son 7 metros más o menos de largo. Hay 2 stacks en este proyecto. Creo que se ha vendido, el más grande que se ha vendido ahora mismo, se ha vendido en Pekín, precisamente, para los Juegos Olímpicos del 2022, y es un stack de 6 que ya se está instalando para alimentar una flota de autobuses, de 85 autobuses de hidrógeno. Entonces, esto es uno de los proyectos más. Bueno, hay más proyectos que luego os enseñaré. John Cockerill lo que hace es el EPC, es decir, ya una llave en mano del proyecto de producción de hidrógeno. En una planta de hidrógeno hay diferentes componentes. Lo que fabrica John Cockerill con Jingli son los stacks, el utilizador, pero bueno, luego están los compresores, están los de la planta de desmineralización para el agua, los purificadores para purificar el hidrógeno y el oxígeno, porque, por ejemplo, el hidrógeno que sale de nuestro stack es a 99,999, 2 nueves. Entonces, pues si se necesita un hidrógeno más puro para movilidad, para lo que sea, pues hay que añadir esa parte. Pero bueno, nosotros tenemos unos partners con los que ya hemos trabajado en otros proyectos, que sabemos que, bueno, que nos dan el compresor, el storage, los diferentes componentes, y que sabemos que funcionan bien y que, bueno, damos luego la llave de mano. Más o menos, ¿qué cuesta una planta de estas? Bueno, pues me imagino que son una de las preguntas que no han salido todas, pero me imagino que llegará un momento que se hablará de costes. Pues claro, depende mucho del uso, de la cantidad de tipo de hidrógeno que se necesita a la salida, de la presión que se necesita a la salida. Bueno, hay muchos componentes, pero más o menos hoy en día estamos hablando entre 650 euros el kilovatio y 850 euros el kilovatio, más o menos, pero varía mucho porque, claro, esto no es como producir electricidad, o sea, hay muchos parámetros que se tienen que tener en cuenta. Una parte importante del coste es la compresión. O sea, si necesita una salida a 30 bares, no es lo mismo que una salida a presión atmosférica. Y lo digo porque muchos de los fabricantes hoy en día en el mercado dan una salida a presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que añadir el coste de la compresión. Entonces, poner muchos compresores. Los compresores son una parte no solamente cara, sino también frágil. Aquí, por ejemplo, en Bélgica hay una empresa que se llama Colruyt, que no sé si habéis oído hablar de ella, que tienen hidrogeneras y venden, bueno, pues venden hidrógeno y tienen una planta que ha estado parada por un problema de fuga de aceite en los compresores durante 6 meses. Entonces, realmente, bueno, pues si te puedes ahorrar esos compresores porque ya del stack sale el hidrógeno a 30 bares, pues mejor que mejor. Entonces, bueno, eso es una parte también. Potenciales para reducción de costes. Bueno, ya he mencionado lo del tema de la escala, del tamaño. Bueno, la cadena de producción que tenemos, que tiene John Cockerill en China, es una cadena que, bueno, pues tiene todavía potencial para automatización. O sea, hay cosas que todavía se hacen casi de forma artesanal. Entonces, eso yo creo que a medida que el mercado arranque y que se pida más demanda y tal, pues eso, bueno, pues hay potencial todavía de automatizar más la cadena de producción. La presión ya lo he comentado. Y también, bueno, pues cuando se hablan de las tecnologías, bueno, esto es tecnología alcalina, pero luego se menciona siempre el PEM para trabajar con renovables, porque, bueno, pues tiene más flexibilidad. Al final, si estás trabajando a presión, una presión alta, a 30 bares, esto permite también dar más flexibilidad en la producción de hidrógeno, es decir, adaptar un poco el input de energía que pones
en el electrolizador. No es lo mismo para presión atmosférica. Por eso muchos de los proyectos que trabajan con presión atmosférica vienen con una batería, porque no tienen la misma grado de flexibilidad que los stacks que trabajan a presión. Entonces, esto es importante porque, bueno, sé que en la literatura del hidrógeno pues siempre se tiende a decir, bueno, pues los PEM para renovables y los alcalinos para la industria, pues, pero también se pueden decir, también trabajar con renovables, bueno, entre unos límites, pero también se puede utilizar. Y ya está, bueno, esto es la típica gigavatio, bueno, esto es un poco un proyecto un poco futurista, ¿no? De, como todo el mundo habla de las gigafactories, pues ¿por qué no tener una gigawatt hydrogen plant? Esto, bueno, pues, nunca se sabe, pero a lo mejor dentro de unos años la gente hablará de este tipo de proyectos, pero hoy en día, bueno, pues es un poco soñar. Este es un proyecto que tenemos en Lieja, en el aeropuerto de Lieja, para instalar una planta de hidrógeno verde y alimentar una flota de camiones y de autobuses que conecten con el centro de Lieja. Y estos son proyectos que ya llevan unos años en operación. Aquí en China, en la industria del vidrio, que son, bueno, para plantas más pequeñas, que no llegan al megavatio en este caso. También aquí pues hay un proyecto en Turquía en el sector del acero, y bueno, también en el sector químico, bueno, básicamente en todos los sectores que hemos hablado ya hay proyectos, por el mundo está en Vietnam, por ejemplo. Y nada más, voy a parar aquí porque creo que tenemos que dejar 5 minutitos para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Si por favor dejas de compartir. Oye, yo estoy absolutamente impresionada por lo rápido que estos proyectos se están anunciando y están creciendo y se pasan de pilotos casi a proyectos gigantescos. La semana pasada tuvimos un webinar con la gente de los Emiratos y de Aqua Power, uno de los como mayores desarrolladores de renovables, y han firmado un proyecto para el 2025 de 650 toneladas por día de hidrógeno por electrólisis con una planta de 4 gigavatios de eólica, solar y almacenamiento todo junto. O sea, que es increíble, o sea, una industria que parecía que estaba como en I+D y de repente este proyecto tan gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, Antonio González, que tú llevas viendo las preguntas un ratito y hay bastantes preguntas aquí para ti. No sé si dirigirte a ti la pregunta. Bueno, la abro para todos. Nos vamos a quedar 10 minutos más, ¿vale? Me han dicho que tienen 10 minutos más, entonces vamos a aprovechar para responder a esas preguntas más que podamos. Entonces, hay preguntas sobre transporte, hay preguntas sobre coste y yo creo que son como las más importantes que me gustaría haceros. ¿Cómo se transporta esto? ¿Qué posibilidades hay? Y bueno, aquí hay preguntas como muy complicadas, pero a lo mejor si me podéis dar una respuesta más específica. Y el tema del coste también os lo quería abrir porque aquí ha lanzado al aire Antonio pues quería que pues un poco que lo hablásemos, ¿no? Y que lo cuantificásemos. Entonces, Antonio González, empiezo contigo y después también te paso a ti, Manuel, para que vayáis respondiendo. Sí, bueno, de manera genérica, claro. Cuando cualquier persona interesada se plantea y dice, vale, he producido el hidrógeno y cómo lo transporto, ¿no? El primer mensaje que hay que dar es que el hidrógeno se viene utilizando en la industria desde hace décadas y décadas. Entonces, que hay industrias de gases industriales que se mantienen en el mercado en términos comerciales totalmente, ¿no? Y que tienen clientes de todo tipo, clientes, digamos, muy minoristas como son los laboratorios de investigación a los que les suministran unas pocas botellas de hidrógeno, hasta clientes tremendamente grandes como son las refinerías a las que le ponen una planta de gran escala de producción de hidrógeno por reformado de gas natural, etc., ¿no? Y en todas esas metodologías de producción y distribución, pues la logística del transporte también está implantada. Entonces, claro, la cuestión de responder de una manera concreta con un dato solo a cómo se transporta el hidrógeno, pues es que depende. Los parámetros principales que hay que considerar fundamentalmente es cuánto volumen de hidrógeno quiero transportar y a qué distancia tengo que llevar ese hidrógeno, ¿no? Entonces, en términos generales, cuando yo ya empiezo a gran escala de manejar hidrógeno, pues tengo que utilizar gasoductos, ¿no? Y hidrógeno en fase gaseosa, ¿no? Desde luego, si el gasoducto tiene que recorrer, se está comentando en los últimos análisis, pues más de 1.500 kilómetros, pues mire usted, lo mejor es que licúe el hidrógeno y entonces lo transporte, ¿no? Y entonces ese tipo de transporte, pues bueno, pues estamos hablando de grandísimas escalas, pues como los metaneros actualmente, ¿no? Del gas natural licuado, pues con hidrógeno licuado en un barco, ¿no?
O bien, digamos, a partir de algún tipo de concepto de coste y de cercanía de la tecnología, oye, pues en otro tipo de portador, en una molécula de amoníaco, en una molécula de otros líquidos orgánicos, ¿no? Es decir, que hay toda una panoplia de posibilidades de coste-eficiencia, digamos, para el transporte que ya se conoce, ¿no? Y todo es cuestión de cuánto me pide usted y a qué distancia se lo tengo que llevar, ¿no? Eso las compañías gases industriales lo conocen perfectamente. ¿Y qué En duda cuanto que... a Sí, costes de sigue, producción, le dejo al otro Antonio que lo diga, que para eso es del sector privado. Bueno, él ya lo dijo, de hecho, ¿no? ¿Quieres recordar, Antonio? Perdona, que estaba respondiendo aquí unas en el chat. El coste de instalación, dices... El coste, tú dijiste 6,50, 800 euros kilovatio hora. Sí, 800 kilovatios instalado. Kilovatio Pero instalado, claro, vale, pero que vale. depende, precisamente la pregunta que estoy respondiendo aquí online, que depende de muchas cosas. O sea, depende de la presión de salida, depende de la pureza del oxígeno, del hidrógeno que produzcas, del tipo de agua que tengas acceso, si hay que tratarla. O sea, son muchos parámetros. O sea, no se puede dar un precio. Esto no es como un panel solar, ¿sabes? Vale, pues os voy a hacer otra pregunta que quizás es más capciosa. O sea, si tú dices, y partimos de la base de que este es el precio a día de hoy, ¿hasta dónde se puede llegar y qué necesitamos para que sea realmente truly competitive? Porque todos sabemos que como las energías renovables, al principio el gobierno las apoya, las apoyamos, pero después llega un momento que ya si no es comercial, pues acaba sufriendo. Entonces, ¿cómo veis? Dadme pues un horizonte de años y de coste al que se puede llegar. ¿Es para mí ¿Quién esa quiere pregunta? empezar? Sí, bueno, empezamos contigo, pero no, los otros también se tienen que mojar, ¿eh? Aquí todo el mundo se moja. Yo creo que al final lo que hay que ver es cuánto está pagando el off-taker hoy en día el hidrógeno. Hoy en día el hidrógeno en la industria se está pagando a 1,5 o 2 como mucho euros el kilo. Entonces, ¿cómo se puede llegar ahí? Pues para empezar, una planta de electrólisis, uno de los mayores componentes es la electricidad. O sea, si se consigue que la electricidad baje a 20 euros el megavatio hora, porque bueno, en España, por ejemplo, hay mucha radiación solar, que yo creo que es una de las cosas que da mucha competitividad a España para este mercado. Y además, por el lado de los fabricantes de electrolizadores, se consigue llegar a escala y pues al final pues, la confluencia de todos estos elementos puede hacer que se reduzca mucho el precio vamos, el coste final del hidrógeno producido y poder llegar a ser competitivo. Y además yo creo que también, por otro lado, el regulador yo creo que también debería de dar un empujoncito y obligar un poco a todas estas refinerías y todas estas plantas químicas a tener que un determinado porcentaje de su hidrógeno que sea verde, o si no, pues bueno, compensar, tener que pagar un poquito más por eso, porque llegar a 2 euros el kilo de hidrógeno es complicado. A ver, ¿y para cuándo? A ver, Antonio, te lo pregunto a ti, también te lo pregunto a ti, Manuel. ¿Para cuándo vamos a ver esta competitividad? Bueno, veréis, uno tiene que tirar de los análisis de la gente más experta que hay por el mundo de ellos, ¿no? Los grupos de la Agencia Internacional de la Energía, de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, etcétera, ¿no? Y últimamente en Europa el Hydrogen Council, etcétera. Bueno, entonces, claro, cuando ves las curvas de tendencia de disminución de costes de generación de energía eléctrica, disminución de costes en general y tal, pues sí, es verdad que se ve el horizonte del entorno de 2030, incluso un poco antes, dependiendo de los países, es en el que se alcanza el coste competitivo con la tecnología convencional del hidrógeno gris que hoy en día estamos produciendo, ¿no? Indudablemente, claro, hay un montón de factores que tener en cuenta dependiendo de lo que tiene uno como tecnología a mano. Luego, no va a ser lo mismo que produzcamos hidrógeno por renovables en España que se produzca en Suecia. Eso está claro. Si solo hiciera el análisis los SOCO, pues se irían al 2040 casi, ¿no? Ahora que los SOCO podrían decir, no, yo uso hidroeléctrica y entonces con hidroeléctrica pues me va a salir también mucho más barato, ¿no? Entonces, indudablemente, las curvas de los últimos análisis lo ponen, desde luego, en 2030 o antes de 2030. ¿No? Por lo menos eso es lo que tengo yo sabido. A ver, Manuel, ¿quieres añadir algo aquí? Que todavía no has... A ver, ¿estáis respondiendo alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Tenemos solamente 5 minutos. ¿Que hayáis visto que queréis responder en directo? Hay un montón de ellas abiertas, hay como 29. Entonces, hay gente que habla, por ejemplo, de la ubicación ideal de una planta de electrólisis. No sé si queréis comentar sobre esto.
Lo del precio ya lo habéis ido respondiendo, o sea que... bueno, hay uno que aquí que es muy interesante, a lo mejor esta se la dejo a Manuel. A nivel de innovación tecnológica con tecnologías y I+D propia nacional española, ¿dónde visualizan los ponentes las principales fortalezas de la industria española? ¿Existe en España masa crítica con tecnología propia o hay dependencia tecnológica de otros países? Manuel, te dejo esta para empezar. Hombre, yo diría que a nivel de investigación básica hay centros de referencia, por supuesto, el Centro Nacional del Hidrógeno y otros que tienen capacidad y están al nivel de otros agentes europeos. A nivel de fabricantes y tecnología propia, quizás aún podamos estar un poco por detrás. Antonio me podrá corregir y tendrá una visión mucho más clara del panorama español. Pero yo creo que a nivel de investigación básica en centros tecnológicos y demás, sí que tenemos ese potencial. O no desmerecemos respecto a otros que pueda haber a nivel europeo o internacional. Pero a nivel de fabricación, pues bueno, es más complicado. Pero incluso la industria europea aún igual en ciertos momentos o en ciertos ámbitos está por detrás. Un ejemplo es simplemente la presentación que ha hecho Antonio y esa dependencia igual de fabricantes asiáticos, ¿no? Bueno, No obstante, es una opinión. Sí, no, por supuesto. No sé si queréis añadir algo, Antonio. ¿Ahí, Antonio? No, yo a lo mejor he visto una de las preguntas sobre el tema de la ubicación. Sí. Es interesante. Yo estoy ahora trabajando en un proyecto en España y mirando ubicaciones y tal. Y hay muchos factores que tienen en cuenta. Para empezar, bueno, el acceso a las renovables y luego la posibilidad de tener al off-taker al lado justo de la producción de electrólisis, porque como se ha comentado ya en este webinar, el tema del transporte puede añadir bastante coste al precio final del hidrógeno. Pero bueno, no solo eso, también permisos medioambientales, que la regulación todavía para lo que es todo temas de proyectos de hidrógeno pues no está muy madura en España porque todavía hay un vacío, ¿no? Para el tema de hidrógeno. Entonces, bueno, pues no está claro si necesitas un permiso solo para el compresor, otro permiso para el electrolizador. Entonces, eso todavía pues hay problemas. Pero bueno, tema de ubicación, otro elemento, el acceso al agua. O sea, no es lo mismo tener un agua bueno, pues que de determinada pureza que no que tener que añadir pues una desmineralización importante porque el agua no está bien. Entonces, bueno, pues son todos factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la ubicación del proyecto. Pues muchas gracias, Antonio y Manuel, por estar aquí y pues contar con nosotros y contarnos un poco de qué va este tema, darnos vuestro conocimiento. Una nota para toda la gente en la audiencia. Los emails de los dos Antonios y de Manuel estaban en sus presentaciones. No hemos podido responder las preguntas, pero si hay algo pues, que queréis hablar con ellos directamente, pues podéis poneros en contacto, ¿vale? O poneros en contacto con nosotros y sugerirnos temas porque vamos a seguir haciendo mucho contenido de hidrógeno. Esta para mí es una plataforma de concienciación y de pues, información muy importante. Hemos tenido hoy casi 300 personas conectadas, o sea que obviamente hay un interés en este tema. Y bueno, pues nos vemos a la próxima, que espero que sea muy pronto porque vamos a seguir este tema de cerca, ¿vale? Gracias, Antonio, gracias, Manuel, gracias, Antonio, y gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Chao. Muy bien, muchas Buen gracias. día. Muchas gracias. Hasta luego.